Buen día, mi nombre es Diana del Callejo Canal. Soy parte de un grupo de trabajo internacional conformado por gente de la Universidad de la República del Uruguay, gente de la Universidad Católica del Uruguay y gente de la Universidad Veracruzana en México. Junto con Margarita Edith Canal Martínez, Elena Bernaza, Alaro Urruticoechea y Ramón Álvarez Vaz, en esta ocasión venimos a compartirles el tema de imputación de datos faltantes, con un caso de estudio para datos panel. Hemos dividido esta presentación en 5 temáticas. La primera de ellas, donde hablamos un poco sobre lo que es la problemática de los datos faltantes. Después, compartirles o recordarles qué son los datos panel. Después, muy brevemente, qué es una imputación múltiple. Y compartirles particularmente el caso de estudio en esta ocasión con lo que es el índice de Gini y bueno, dejarles al final lo que es los alcances, limitaciones y preguntas que nos surgieron al terminar este caso de estudio. Teníamos de entrada un estudio que consistía en demostrar que el tipo de capitalismo modificaba la relación entre la desigualdad y la confianza de las instituciones. Ese era el objetivo original. Al recibir la tabla de datos notamos que lo que es el índice de Gini lucía algo como lo que está puesto en la filmina, es decir, tenía muchos espacios vacíos, muchos datos faltantes, una variable con la que no se podía trabajar tal y cual como estaba, así que pensamos en la alternativa de hacer una imputación de datos faltantes. Al tratar de indagar un poco más a profundidad sobre el tema, nos dimos cuenta que hay una gran variedad de técnicas para imputar datos faltantes, así que teníamos que elegir la mejor, ¿no? La que íbamos a utilizar. La primera de ellas era la de borrar el individuo que contiene los datos faltantes. Esto se conoce como listwise deletion y depende mucho de la información que tengas disponible. En este caso era imposible porque no teníamos un solo dato faltante, eran bastantes. Entonces entrábamos en los métodos de imputación simple o los métodos de imputación múltiple. Los métodos de imputación simple siguen patrones monótonos y regularmente se utiliza la media, la regresión o un ratio para sustituir al dato faltante. En este caso, los métodos de imputación múltiple, que eran los sugeridos para patrones arbitrarios, era la mejor alternativa por el tipo de datos con el que contábamos, que es una estructura de datos panel. Los datos panel son un arreglo matricial donde los individuos se les mide una variable o más a lo largo del tiempo. En este caso, tanto la variación de los individuos como la variación de las temporalidades es igual de importante para el estudio. Entonces, siguen un patrón arbitrario por naturaleza y en este caso seguimos entonces los procesos de imputación múltiple que eran los más adecuados. ¿En qué consiste un proceso de imputación múltiple a grandes rasgos? Bueno, pues es un proceso generalizado que lo que hace es reemplazar un dato faltante por un conjunto de datos que pueden ser aceptables o verosímiles y que representan la incertidumbre alrededor de ese dato faltante, que es en realidad desconocido. Después se hace un análisis y se completa el dato con alguno de estos valores. Este proceso fue propuesto por Rubin en 1987. Los datos verosímiles se calculan de acuerdo a ciertos supuestos, que básicamente son dos, pero en la combinación de estos supuestos puede surgir una gran variedad de técnicas. Por un lado tenemos los tipos de mecanismos faltantes, que pueden ser tres, completamente al azar y los de información no ignorable. Y por otro lado tenemos los algoritmos que pueden ayudarnos a procesar estos cálculos. Tenemos el de cadenas de Markov, que es el que utiliza la librería MICE en R, no, perdón, la librería Norm en R y ProcMe en SAS. Tenemos los FCS o Fully Conditional Specification, que sigue la librería MICE en R, y los Missing Value en SPSS. Están los procesos de esperanza maximización y los procesos actualmente de esperanza maximización por bootstrapping, que es el que sigue la librería Amelia 2 en R. En el caso de la propuesta, seguimos un método que proponen Honaker, King y Blackwell en el 2018, que utilizan los siguientes supuestos. El primero de ellos es que la matriz de datos completa, es decir, la matriz de datos conformada por los datos observados y los datos faltantes, sigue una distribución normal multivariada con parámetros mu y sigma. Y la segunda es que los datos faltan aleatoriamente, es decir, bajo mar.
y esto, en otras palabras, lo que nos indica es que los datos faltantes dependen únicamente de los datos observados. Por lo tanto, la distribución a posteriori que se calcula es la probabilidad de los datos observados dados los parámetros. El proceso de imputación múltiple que sigue esta propuesta es básicamente el que está puesto en el esquema, donde tú tienes una matriz de datos que está incompleta, después haces un remuestreo por Bootstrap regularmente de 5. A partir de ese remuestreo haces una imputación por el método de esperanza maximización, después separas los resultados de los datos faltantes y haces una combinación de ellos para obtener un resultado final que sea finalmente el dato que se sustituya por el dato faltante. Este proceso lo lleva a cabo la librería Amelia, así se llama en R, y lo que hay que hacer es especificar la variable de temporalidad, especificar la variable de los países y bueno, además tiene la ventaja de que ventaja o desventaja según se vea, de que permite hacer ciertas restricciones al sistema. El estudio de caso que traemos en esta ocasión son datos obtenidos que corresponden a 33 países con el coeficiente de Gini registrado desde el año 2000 hasta el 2016. Estos datos fueron recopilados y proporcionados por el doctor Edgar Juan Saucedo Acosta y por la maestra Nayeli Patricia Bolaños. En total tenemos 561 casos, de los cuales 135 son datos faltantes, es decir, el 24% de la tabla de datos son datos faltantes. Se utilizó un remuestreo de 5, que es el que marcaba automáticamente la paquetería. Los resultados del primer ejercicio, como ustedes pueden ver en la gráfica de las distribuciones, muestran que hay dos poblaciones al interior de la tabla. Por un lado tenemos a un grupo de países que se encuentra entre el 20 y el 40 del índice de Gini, medido en una escala del 0 al 100, y por otro lado tenemos un grupo de países que está entre el 40 y el 70 del índice de Gini. La línea negra representa los datos observados, mientras que la línea roja representa los datos imputados. Como ustedes pueden ver en esta primera imputación, la línea roja sí que sigue estas dos poblaciones al interior, pero está bastante desfasada con lo que es la picudez, sobre todo de la segunda población, que se ve muchísimo más chata en los datos imputados que en los datos observados. Dada esta observación, decidimos ir particularmente por cada uno de los países observando la imputación que hacía y los intervalos de confianza que lanzaba la imputación. Detectamos 4 países que tenían una estructura grave, por así llamarlo, que era Guatemala, donde la mayoría de los la mayoría de los datos eran faltantes. Japón, donde tenía una estructura de datos consecutivos faltantes al inicio y al final del periodo. Suiza y Uruguay, que también tenían un periodo consecutivo de datos faltantes al inicio del periodo y por lo tanto los intervalos de confianza que lanzaba pues parecían bastante grandes. Así que, dada esta observación, decidimos introducir restricciones al sistema y ahí es donde surge nuestra primera duda. ¿Cuál es la restricción más adecuada? Las restricciones que nos permitía integrar la paquetería era sobre la media y la desviación estándar de un país o sobre la media y la desviación estándar de algún periodo. Entonces, ojo, aquí cuando tú haces un cambio de esta naturaleza, pues toda la imputación cambia porque tú estás cambiando la distribución. Entonces, iniciamos con cierta lógica con integrar restricciones a Guatemala, que era el caso más grave. En esta ocasión Guatemala no presentaba problema, pero ahora había otros intervalos que crecían considerablemente en otros países. Entonces se integraron restricciones a Guatemala y Japón, que era el segundo caso más grave, y en esta ocasión la imputación parecía muchísimo más estable que la primera vez. De todas formas continuamos porque, como les digo, no hay una serie de pasos que ya esté establecido para seguir en este proceso de las imputaciones, así que como un poco por curiosidad continuamos integrando restricciones a Guatemala, Japón y Suiza, pero en este caso los resultados empeoraban, razón por la cual nos quedamos con la segunda imputación, que era con restricciones a Guatemala y Japón.
Ustedes están observando ahí los resultados de la segunda imputación con restricciones a Guatemala y Japón. Como pueden ver, la gráfica de las distribuciones ya es muchísimo más parecida, la gráfica roja con la gráfica negra, en cuanto a picudez y a estrechez de las dos poblaciones, lo que nos hace pensar que se mejoró la imputación. Además, observando ya particularmente a cada uno de los países, nos damos cuenta que los intervalos de confianza se habían disminuido bastante, estaban bastante más pegados al punto de la media de la imputación. Y bueno, de todas formas, en el caso de Uruguay y Chile se seguían observando intervalos grandes al inicio del periodo en Uruguay y al final del periodo en Chile. Sin embargo, ya no era en todos los datos faltantes del principio, sino ya solo en unos cuantos. Así que el costo-beneficio de esta imputación era muchísimo más elevado que la primera vez. ¿Cuáles son los alcances de este ejercicio que hicimos con datos reales? Bueno, pues en primero, tener en claro que la meta de la imputación no es encontrar el valor exacto de cada dato faltante, sino tratar de hacer posible una inferencia estadística. Y bueno, también mencionarles que la imputación múltiple ha demostrado tener superioridad sobre métodos como lo que es la media y la regresión, y además de que ha probado tener robustez al supuesto de normalidad. Entonces, la tabla de datos se completó y se utilizó para un estudio posterior porque teníamos la confianza de las gráficas de las distribuciones, de las observaciones para cada uno de los países y además la comprobación con un experto, ¿no? También mencionarles que la librería Amelia es bastante veloz. Esto nos permitió hacer pruebas con estos datos y utilizar la que mejor o la que parecía mejor. Entonces, la imputación de datos faltantes es de detalles muy finos, de particularidades de cada una de las tablas. Sin embargo, se procuró que fuera lo mejor posible para este caso en particular. Limitaciones. Como limitaciones utilizamos un bootstrapping de 5, que es la sugerida por los autores, y bueno, textualmente traducido dice algo como: a menos que los datos faltantes sean muchos, m igual a 5, el proceso automático es probablemente el más adecuado. En este caso nosotros teníamos 135 datos faltantes de 561 casos y la pregunta que surge naturalmente ¿es esto mucho o poco? Y creo que ahí como estadísticos podríamos estar abonando por lo menos a que se definiera hasta qué porcentaje de datos faltantes es suficiente para poder hacer una imputación de esta naturaleza. La otra es que se utilizó el gráfico de densidad como estrategia de comprobación. Sin embargo, bueno, tampoco podemos saber qué tan eficiente es este gráfico para decidir si los datos imputables son confiables o no, porque en realidad es que los datos reales no los conoceremos. Entonces, es muy difícil hacer como adivinar un dato que no conoces, ¿no? Después, además del gráfico de densidad, se graficaron estos datos por países, se evaluó caso por caso y además lo que les comentaba, comprobamos con un experto economista, en este caso el doctor Edgar Saucedo, si los datos imputados parecían realistas. Él nos dijo que sí. Entonces, bueno, nos quedaron más preguntas que respuestas al terminar este ejercicio, lo cual nos indica que es una buena línea de investigación, ¿no? Por ejemplo, ¿qué porcentajes de datos faltantes es recomendable para hacer una imputación de esta naturaleza? ¿Qué reglas seguir para establecer las restricciones que nos permiten hacer al sistema? Lo que nosotros hicimos fue lo mejor. De entrada parece lógico, ¿no? Pero no sabemos si eso es lo mejor. Después existe también una propuesta de Takahashi en el 2017 que se llama Multiple Radio Imputation, donde lo que propone él es utilizar una variable proxy para hacer la imputación. Y bueno, nos quedamos con la curiosidad de en este caso cómo funcionaría y creo que sería importante comparar ambos resultados. Después está la imputación de datos faltantes, que esta es un tema muy especial porque es muy particularizado a cada dato, a cada tabla de datos. No hay reglas generales que nos digan qué aplicar o qué paso seguir, y creo que bueno, este tipo de ejercicios de casos particulares pueden ayudar a establecer estos pasos a seguir de manera ya más general y poder ir compartiendo las experiencias de cada uno de nosotros. Y bueno,
Bueno, esto sería todo por el tema de hoy. Muchísimas gracias por su atención. Hasta la próxima.